Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno. Damos gracias a Dios porque Él nos permite un día más estar en su presencia, buscando y aprendiendo cada día de su palabra. Amén. Dios les bendiga a cada uno ahí en su casa. Le doy gracias a Dios por su vida y porque Él es el único que nos permite cada día, cada momento y cada una de las bendiciones que Él nos da cada mañana, cada atardecer, cada anochecer. Amén. A Él le debemos todo y debemos ser agradecidos. Amén. Porque Él es fiel. Él nunca nos ha desamparado. Él nunca nos desampara y nunca nos desamparará. Amén. Así que si usted lo cree así, así será. Así que vamos a dar gracias a Dios y vamos a empezar con la nueva enseñanza. Antes de todo vamos a orar, a presentar nuestras vidas, a darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por el pan de cada día y por todo lo que Él es con nosotros. Amén. Que aunque no siendo merecedores, pero Él en su misericordia y en su eterno amor nos guarda, nos bendice cada día. Amén. Así que debemos ser agradecidos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Usted ahí en su comodidad de su casa. Yo sé que usted está cómodo, pero igual usted se puede parar o ahí sentado. Igual cierre sus ojos y vamos a venir en palabras de oración en este momento. Preséntele su vida al Señor. Y de esa manera vamos a empezar con el estudio. Amén. Así que en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios amado, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de estar un día más, Señor, aprendiendo de tu palabra. Señor, mira, te presento mi vida, Señor, te presento mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, Señor. Yo te pido perdón, Padre, por todas mis faltas, Señor, mis pecados, mis imperfecciones. Señor, no soy perfecta, Señor, lo reconozco. Pero en tus manos pongo mi vida en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, limpiando mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu, Señor amado. Que tu presencia, Padre, sea sobre mí, Señor. Danos el entendimiento y la sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Señor, y la enseñanza que vamos a recibir en esta noche, Señor. Mira, bendice a cada uno de mis hermanos. Yo presento sus vidas. Yo presento sus corazones, sus mentes, Señor. Mira sus necesidades. Mira, Señor, cada uno de ellos, Señor. Tú conoces, Señor. Tú que escudriñas cada corazón y cada vida, Señor. Yo te los presento en esta hora. Bendigo cada familia, cada hermano, cada amigo, Señor, cada oyente, Señor, de esta palabra. Yo bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Mira a los que están enfermos, Padre. En el nombre de Jesús declaramos sanos, Señor, esos cuerpos. Declaramos fuerza sobre todo aquel que no tiene fuerza, sobre todo aquel, Señor, que se siente triste, Padre, atemorizado. Todo aquel que se siente, Señor, con situaciones que no puede sobrellevar, Señor. Yo te pido que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, fortaleciéndoles, Padre, y ayudándoles en cada una de sus situaciones, Padre. Bendice nuestras casas, nuestros hijos, nuestros matrimonios, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, que cada día tenemos hambre y sed de ti, Señor. Que cada día, Señor, tengamos esa fe, Señor, que crezcamos en esa fe que tú quieres que tengamos, Señor. Ayúdanos a estar firmes, Señor, y perseverando siempre en tu palabra, en tu camino, esperando tu venida, Señor. Santifica nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, en esta situación, en cada uno, Señor, de nuestras necesidades, Señor. Tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, Padre. Ante ti venimos en esta hora, invocamos tu nombre, invocamos tu presencia sobre nuestras vidas, Señor. Saca toda carga, toda angustia, toda enfermedad, todo aquello, Señor, que no sea tuyo en nuestras vidas, Señor. Saca todo argumento, libera nuestras mentes y nuestros corazones de toda obra de las tinieblas. Guárdanos, cúbrenos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos ahí en sus casas, Señor, a cada uno, Señor, los que están haciendo esta oración y los que están escuchando esta palabra. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, saludo a cada uno de mis hermanos, hermana Isabel, hermano Alfonso, hermana Alba, hermana Petronila, sus hijos, Walter, Jocelyn, a Tere, a Sandra, a cada uno de los que son
los del grupo y también a cada uno de los que escuchan esta palabra. Dios te bendiga y buenas noches, y espero que Dios hable a tu vida en esta hora, así como Él habla a mi vida en cada enseñanza. Yo también, mi deseo es que Dios hable a cada uno de sus corazones, a cada una de sus vidas. ¿Por qué? Porque en cada enseñanza es para que aprendamos juntos cada día del amor y de la gracia de Dios, porque ese es el propósito del Señor, que cada día, a pesar de que no nos podemos reunir físicamente, pero necesitamos estar conectados y siempre escudriñando su palabra. ¿Para qué? Porque la fe dice que viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y si no escuchamos o no leemos la Biblia o no escuchamos cada enseñanza que Él nos tiene, imagínense una bendición que por medio de esta video ustedes pueden igual compartir esta palabra, y podemos compartir juntos esta palabra y aprender juntos, porque ese es el propósito, que crezcamos en fe cada día. Amén. Así que vamos a iniciar. Primero vamos a cantar un poquito de una alabanza para que no lo sintamos así. Ve que cuando nos reunimos pues oramos, adoramos, y después la palabra. Es muy bonito también adorarle al Señor, no solo simplemente venir y estar ahí, no, también necesitamos conectarnos en esa presencia, en ese fluir de la alabanza. Amén. Así que vamos a adorar a Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Tu amor, aleluya, te damos gracias, en adversidad, hasta que huya el temor, aleluya. Ya no soy un esclavo del temor, ya no somos esclavos del mundo ni del pecado, porque somos hijos de Dios. Amén. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Ya no somos esclavos del mundo, ni del pecado, ni de Satanás, porque somos hijos de Dios, del Rey de Reyes. Amén. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Aleluya. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Amén. Declárelo con su boca que usted es hija y usted es hijo de Dios. Amén. Usted ya no es esclavo del temor, ya no es esclavo de ninguna enfermedad, ningún pecado, ninguna maldad, porque somos hijos de Dios. Amén. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Aleluya. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hija de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Somos hijos de Dios. Amén. El Dios Todopoderoso, nuestro Padre, que es soberano, que es fiel y justo. Él es nuestro Padre. Por lo tanto, no temeremos. No tenemos que tener miedo a ninguna circunstancia, porque sabemos que nuestro Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros y Él nos fortalece. Él pelea por nuestras situaciones. Aleluya. Estamos rodeados por canciones de libertad. Aleluya. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado, del mundo, de las tinieblas, de toda atadura. Fuimos liberados. Yo me declaro libre de toda atadura en el nombre de Jesús, porque somos hijas, somos hijos del Rey, del que derramó la sangre en la cruz del Calvario. Aleluya.
nosotros somos libres en el nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos, Señor, te damos gloria, te damos honra a ti, mi Dios amado, porque tú eres bueno. Gracias porque nos has perdonado y nos has hecho tu hijo. Nos has liberado, Señor, nos has limpiado de toda maldad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria. Amén, aleluya. Aleluya, Él abrió el mar para que nosotros camináramos. Tu amor, Señor. Aleluya. Él nos rescató. Yo no sé tú, pero a mí Él me rescató. Y por eso no me callaré y no dejaré de adorar y exaltar mi Padre. Aleluya. Él abrió el mar rojo. Aleluya. Aleluya. Tu amor, Señor, nos ha envuelto. Él nos ha rescatado. Por lo tanto, nosotros cantaremos que somos hijos de Dios en el nombre de Jesús, que nuestra alabanza no cese, porque somos hijos de Dios. Amén. Él nos rescató y ya no somos esclavos de ninguna obra, las tinieblas, ni del mundo, ni del pecado. Si tú lo crees y lo declaras, así será en el nombre de Jesús, que ya no serás ningún esclavo del mundo, ni de ninguna maldad. Amén. Él es mi Padre y mi Padre nos ama, nuestro Padre nos ama. Por lo tanto, tú tienes que creer en esta hora que nuestro Padre, Él está contigo, Él te ama, Él quiere abrazarte, Él quiere fortalecerte en esta hora. Por lo tanto, recibe ese abrazo del Padre, recibe ahora en el nombre de Jesús ese abrazo del Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Necesitamos ese abrazo tuyo, Padre, en esta hora. Abraza a cada uno del que está anhelando un abrazo de tu palabra, de tu presencia, un abrazo de tu espíritu. Abraza a esa persona, a ese hermano que anhela tu presencia, que anhela ese abrazo tuyo, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu amor, Señor. Abrázanos, Padre. Gloria a ti, Señor. Él nos ama, Él te ama, Él te ama, Él nos ama. En el nombre de Jesús te damos gloria. Aleluya, gracias te damos, Señor. Amén, aleluya. Qué lindo es adorar al Señor. Yo por mí quisiera seguir más adorando al Señor, y créame que he sentido, me siento más como les quisiera decir, como sensible, porque después de 3 meses, ayer fue nuestro primer día en la iglesia, que se reabrió la iglesia con muchos cuidados y todo eso. Usted sabe, usando nuestra mascarilla, no acercándose mucho, pero qué lindo la presencia del Señor, cómo se siente cuando llegamos a la casa del Señor, que es la iglesia. Qué lindo es entrar y ver que la misericordia de Dios, porque Él ha sido bueno, Él nos ha guardado, y nuevamente estamos reuniéndonos en la iglesia con muchos, como le dije, con muchas precauciones y todo, pero es muy lindo. Y ahora también estuvimos en la iglesia, pues es muy lindo. Amén. Así que yo les invito igual a ustedes, si no ha podido congregarse, igual haga lo posible con los cuidados y todo, pues que igual hay que seguirnos congregando. Amén, porque necesitamos de Dios cada momento, cada día, y sin Él nada somos. Amén. Vamos a iniciar con la enseñanza. Dice: las consecuencias de una generación sin Dios, es el tema de esta noche. Y vamos dice de que si nuestra generación no se esfuerza por dar testimonio de Dios, dice, la próxima caerá en apostasía y ruina espiritual. O sea, de que dice que es en lo que debemos enfocarnos a este tema, que
Dice que si nuestra generación no se esfuerza, ¿y quiénes son nuestra generación? Nuestros hijos, los que vienen, los que van naciendo y todo eso. Imagínense, nosotros creemos en Dios, tenemos la fe puesta en Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no transmitimos esa fe o no enseñamos el temor de Dios a nuestras generaciones? ¿Qué va a pasar? Dice de que esta generación va a caer, dice, en apostasía y ruina espiritual. Apostasía significa, para el que no sabe, dice, es cuando alguien renuncia, dice, renuncia a creencias religiosas o abandona su religión o creencias. O sea, de que cuando alguien dice, no, yo no creo en Dios, o mis padres y todo eso iban a la iglesia y adoraban a Dios, pero yo no creo en eso. Eso es caer en una apostasía, que abandona su religión, abandona las creencias en las cuales fueron inculcadas. Y por eso dice que nuestra generación o nosotros como padres, nosotros como fieles creyentes del Señor, tenemos que inculcarle a nuestra generación el temor y la obediencia hacia Dios y la palabra del Señor, para que esta generación siga también en esa fe y en esa misma creencia. Amén. Vamos a estar leyendo en Jueces 2:7 y hasta el 19. Cuando lo tengan me dicen un amén, pero como yo sé que está ahí, búsquenlo calmadamente. Dice Jueces 2:7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero dice, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah. Y dice, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Después los hijos de Israel, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y vinieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles y inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Mire qué palabra. O sea que dice que el pueblo había servido a Jehová. Imagínense, mientras Josué los guiaba como líder, como servidor de Jehová. Imagínense, pero dice que todo el pueblo le servía a Jehová. Pero cuando ya Josué dice que murió, ¿qué pasó? Dice, fue sepultado. Después, dice en el 11, los hijos de Israel hicieron lo malo. Imagínense, ya como no estaba Josué, se olvidaron de lo que Josué les había inculcado, la palabra de Dios, ser obedientes a Dios, seguir creyendo en Dios. Dice que ellos se hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué eran los Baales? Dice que los Baales, Baal es un dios falso que los hebreos, dice, rendían culto. Y el Astarot también es diosa, dice, Astarte, gran duque, dice, del infierno. Eso significa, o sea, que esos eran los dioses a los cuales ellos servían después de servirle a Jehová. Imagínense, solo porque como ya Josué ya no estaba, y ellos eligieron, imagínense, servir a dioses ajenos. Pero ¿qué pasó? Imagínense, hay consecuencias.
cuando uno después de creer en la verdad, en la palabra del Señor, y luego viene y nos vamos por un camino equivocado, hay consecuencias, y eso es lo que vamos a aprender ahora. Y dice que la introducción de este tema, dice que esta enseñanza dice un pueblo que dice, cuando un pueblo dice, estudia la Biblia o lee la palabra del Señor, dice, será imposible, dice, desclavizar mental, dice, y socialmente uno que no lo haga es presa fácil del engaño del pecado. O sea que un pueblo que estudia la Biblia será imposible de esclavizar mental y socialmente. Uno que no lo haga, dice, es presa fácil del engaño, del pecado, del mundo y del enemigo, del diablo. Amén. O sea que si nosotros somos un pueblo, somos hijos de Dios, que estudiamos la Biblia, que oramos, pedimos entendimiento y sabiduría de Dios, dice que será imposible que nos esclavicen mentalmente a creer en algo que no es a la voluntad de Dios. Y dice, pero cuando alguien no lo hace fácilmente, viene alguien y lo engaña fácilmente, puede ser una presa fácil para que alguien venga y lo engañe y dice, difícil del engaño del pecado, pueda caer en el pecado del mundo, dice, y del diablo. O sea que cuando una persona no escudriña la palabra de Dios o no busca la palabra de Dios, fácilmente puede ser una presa fácil, amén, para ser engañado, amén, y irse a adorar a otros dioses. Y es lo que vamos a aprender ahora. Dice, las confesiones del autor del capítulo 2 de Jueces son lamentables. Dice, tan mala era la condición espiritual y moral en que se encontraba el pueblo de Israel. Dice que fue necesaria la visita personal del ángel de Jehová. Eso está en Jueces 2:1, que está antes de lo que empezamos a leer. Dice, él vino para encararle sus errores. Se olvidaron de las obras poderosas con que Dios los había sacado de Egipto y había hecho pacto con los paganos que seguían habitando en la tierra de Jehová. Les había dado las solemnidades y profundidad de la pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Y dice, revela el corazón sentido y adolorido de Dios. Lo que presenciamos en esta lección es triste momento en que se apaga la lámpara del conocimiento de Dios entre su pueblo, lo cual trajo como consecuencia inmediata un estado miserable en todo sentido, porque ve que ellos vieron todos los milagros, todo lo que sucedió en Egipto con Moisés y luego con Josué. ¿Y qué pasó? Cuando ya murió Josué, ellos se desviaron, ellos prefirieron seguir a los Baales, pero dice que es ahí donde la ira de Jehová vino contra ellos. Dice que la descendencia empezó con la desaparición. Dice, la decadencia empezó con la desaparición de Josué. O sea que cuando Josué ya murió, ahí empezó la decadencia en este pueblo. Él dice, el líder que Dios había usado al lado de Moisés y a través de los años de la conquista de la tierra prometida, todo el tiempo que él gobernó, dice, al pueblo, o sea, Josué, y todo el tiempo que duró, dice, la generación que creció a su lado, el conocimiento y el temor de Dios, dice, no faltaron en el pueblo, pero cuando esto faltaron, el pueblo se desvió y se fue tras la idolatría y el pecado y la rebelión espiritual. El propósito de usar, dice, esta historia en la lección de hoy es hacer, dice, notar la necesidad de que influyamos espiritualmente, dice, en nuestros hijos para que conozcan a Dios y sean fieles a su palabra, dice. O sea que, ¿qué es lo que nosotros ahora como padres tenemos que tener? Concientizarnos y ver qué estamos haciendo con nuestros hijos. En realidad le estamos inculcando el temor a Dios, en realidad le estamos inculcando la palabra del Señor, el amor hacia Dios, la obediencia hacia Dios, porque imagínense, si nosotros faltamos, ¿qué va a pasar de nuestros hijos? Nuestros hijos se perderán en el mundo, en el pecado. ¿Y qué va a pasar cuando nuestra responsabilidad es enseñarles? Porque imagínense este pueblo ya siendo unos adultos, siendo personas que ya eran viejas en el cristiano, en el temor de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando ya Josué murió, ellos decidieron seguir su camino a dioses ajenos. Y eso, imagínense, eso yo no lo quiero para mis hijos. Y si yo le pregunto a usted,
Yo sé que usted no lo quiere eso para sus hijos, que sus hijos se pierdan, que el día que usted, por ejemplo, hoy usted y yo nos lo llevamos a la iglesia y le decimos, mira esto y esto y esto, pero ¿qué pasa? Si ellos en realidad no lo están haciendo, nosotros no oramos a Dios para que ellos en realidad tengan a ese Dios de amor revelado en su vida, que ellos de verdad conozcan al Dios vivo que nosotros les servimos. Si no, imagínense, ellos no llegan a conocer de Dios. Si ellos solo van a la iglesia, solo porque nosotros los llevamos obligados, o porque sinceramente nosotros le decimos no, entonces esto no lo voy a hacer por ti si tú no vas a la iglesia. De esa manera no estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque el día que nosotros faltemos, ellos igual, si ellos se van a perder. Ellos no van a conocer a Dios, ellos van a seguir en una doctrina ajena que no es la que nosotros hemos inculcado. Pero por eso nosotros tenemos que forzarnos como padres para que en realidad nuestros hijos sirvan a Dios, obedezcan a Dios. Así aún nosotros faltemos, el temor a Dios quede inculcado en sus corazones y en sus mentes. Ese es el propósito de esta enseñanza, que no pase como este pueblo. Amén, que ya cuando Josué faltó, ellos siguieron a dioses ajenos. Y dice, si nuestra fe, dice, el propósito de usar esta historia en la lección de hoy es hacer notar la necesidad de que influyamos espiritualmente en nuestros hijos para que conozcan a Dios. Oiga bien, conozcan a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? Una cosa es que yo oiga de Dios. Y otra cosa es que yo conozca de verdad al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos, que ellos de verdad necesitan conocer a Dios. No solo de oídas, sino conocerle. ¿Para qué? Para que ellos no se pierdan después de que usted y yo faltemos. Amén. Y dice, si nuestra fe está bien establecida en la Biblia y la cultivamos en nuestros hijos, dice, aun cuando ya nosotros no estemos con ellos, en su corazón guardarán el recuerdo de nuestro ejemplo. Pero ¿qué pasa? Imagínense, si yo en realidad yo no estoy caminando con la palabra, o solo yo la escucho de oídas, pero en realidad yo no la practico. Yo no hago nada de lo que dice su palabra. ¿Qué estoy yo dando de ejemplo a mis hijos? Yo estoy dando un mal ejemplo. ¿Y qué me garantiza eso? Un buen fruto de ellos. Pues cuando yo falte, igual ellos van a decir, no, pues mi mami iba a la iglesia, pero ella no leía la Biblia, ella no oraba. O ella no hacía esto, ¿por qué yo lo tengo que hacer? ¿Usted cree que de esa manera va a haber un buen fruto ahí? Va a haber en realidad establecido el temor de Dios en ellos? No. Por eso dice que si nuestra fe está bien establecida, está firme en quién hemos creído o en quién creemos, nuestros hijos también lo creerán así. Amén. Y dice, aun cuando ya nosotros no estemos, dice, ellos en sus corazones guardarán el recuerdo de nuestro ejemplo. Pero oiga bien, ¿cuál es el ejemplo que usted y yo le vamos a dejar? Analicémoslo y por favor pongámonos, como dice, abusados en eso. Para Dios nos está hablando y este es el momento que seamos, esa fe que tengamos sea una fe firme, no dudosa, y esa misma fe nos ayudará a ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Amén. Y dice, en cambio, una fe, dice, pálida y débil que conduce a una vida fría e indiferente a las cosas de Dios solo deja en los hijos un enorme vacío espiritual. Este estudio ayudará a forjar una mejor generación en la fe. Mire qué bonito. O sea, de que una fe pálida y débil, una fe dudosa, una fe que hoy sí creo, mañana no creo, o que en las circunstancias flaqueamos o desmayamos, o no, que yo a la iglesia no voy porque estoy pasando esta situación. ¿Usted cree que eso es tener una fe fuerte, una fe estable, una fe firme? No, dice que no tenemos que tener una fe pálida ni débil. Dice porque que conduce, dice, a una vida fría. O sea, de que hoy domingo voy gozosa para la iglesia, o el miércoles, no voy a ir porque tengo esto, y y hoy no voy a orar y todo eso. De esa manera tampoco no estamos, imagínense, estamos, como dice, en una vida fría e indiferente a las cosas de Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces como cristianos, como padres que somos, a veces es lo mismo, nuestros hijos miran eso de que a veces, no, dice indiferente a las cosas de Dios. O sea, de que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, nunca estamos a gusto o nunca estamos de acuerdo
con nuestras autoridades, que son nuestros pastores. No, que me mandaron a hacer esto y yo no voy a ir, y que yo no me gusta hacer esto, y que en la iglesia me dijeron esto. ¿Usted cree que de verdad estamos dando un buen ejemplo si siempre nos estamos quejando, o si siempre estamos, como dice, indiferente a las cosas de Dios? No. De esa manera no vamos a lograr una fe estable o un buen fruto en nuestros hijos, un buen ejemplo como servidores del Señor. Amén. Y dice, parte 1, el conocimiento de Dios produce servicio. Dice, hay unas ideas, dice, y la número 1 es, dice, que dice, ¿a qué edad murió Josué? ¿Y qué milagro realizó de parte de Dios durante su liderazgo? Esa es como una tarea que usted la puede buscar. Amén. Y dice que también Josué, dice, tendría unos 30 años de edad cuando Moisés lo tomó como su ayudante al salir de Egipto. Si se sabe a qué edad murió, se sabría también cuántos años estuvo frente al pueblo. Acuérdese que él murió de 110 años. Y si él fue llamado a servirle a Dios de 30 años, o sea, de que él le sirvió a Dios 80, porque 80 y 110 son 30. Imagínense 80 años a los cuales él sirvió. Y dice, ya Josué había despedido al pueblo. Dice, esto indica que las tareas de conquista y reaparición de la tierra habían terminado. Eso está en Jueces 2:6. Usted lo puede anotar y buscarlo después. Los ancianos, dice, que sobrevivieron a Josué. Eso está en Josué 2:7 también. Estos habían salido de Egipto en su niñez y habían visto todos los milagros, desde el cruce del Mar Rojo, el andar por el desierto, el cruce del Jordán y las victorias de Canaán. Acuérdense que en el tema anterior estuvimos hablando acerca mucho de eso. Otra generación que no conocía a Jehová, eso está en Jueces 2:10. Esta era la primera generación israelita de Canaán, la cual creció sin conocimiento directo a Dios. Oiga bien, ¿por qué? Porque ya sus padres habían servido a dioses ajenos. Por eso esta otra generación dice que ya crecieron, dice, sin conocimiento directo a Dios. Un punto A, dice, un pueblo fiel a Dios prospera y triunfa. Josué gobernó a su pueblo después de la muerte de Moisés en compañía de Eleazar, hijo de Aarón, como sumo sacerdote, por un periodo aproximadamente, dice, 40 años. Estos dos hombres, junto con los ancianos de las 12 tribus, dice, extendieron la grandeza del liderazgo de Moisés. Aquellos fueron años de milagros, dice, durante las guerras de conquista en las cuales Dios se manifestó de manera sobrenatural. El cruce del Jordán, la caída de los muros de Jericó, la toma de Ai, los incomparables triunfos contra los contra las confederaciones amorreas, heteas y cananeas. Todo fue un testimonio evidente de la presencia poderosa de Jehová en medio de su pueblo. La fe en Dios y la obediencia a la voluntad divina, dice, hicieron de ellos un pueblo triunfante. Por eso dice, un pueblo fiel a Dios, dice, prospera y triunfa. ¿Cuál es la clave para ser próspero y triunfador? Fiel a Dios. Cuando somos fieles a Dios, créame que más fiel y poderoso y misericordioso es nuestro Dios. Amén. Así que cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios, así vengan las pruebas, vengan los vientos, venga lo que venga, pero nosotros no nos movemos, nuestra fe no es conmovida, seguimos firmes, parados en la roca que es Jehová, y nada ni nadie nos va a venir a engañar ni a que nos hagan caer en falsas doctrinas o en falsas creencias, y nos mantenemos firmes creyendo a Dios. Dice que eso nos lleva a ser triunfadores y a ser prosperados. Vamos a seguir leyendo. Y dice, la fe en Dios y la obediencia a la voluntad divina hicieron de ellos un pueblo triunfante. La fe en Dios y la obediencia a la voluntad divina. O sea que cuando tenemos fe en nuestro Dios, en nada más, ni en el hombre, ni en nadie más, sino en Dios, dice, y la obediencia a la voluntad divina, o sea que tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios, no hacer lo que yo quiera ni lo que mi carne me pide, no, porque ya cuando venimos en el camino del Señor, por eso a muchos se les hace tan difícil, pero como yo les digo, difícil es, pero no imposible. ¿Por qué? Porque a veces
muchos quieren seguir haciendo la voluntad, lo que la carne le pide, oh no, que yo voy a hacer esto, porque ahí si yo voy a la iglesia me van a prohibir esto, me van a prohibir eso. No, porque Dios es un mandato. Y si yo en realidad amo a Dios o amamos a Dios, ya no tenemos que hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Y por eso dice que la fe en Dios y la obediencia a la voluntad divina hicieron de ellos un pueblo triunfante. Usted y yo queremos ser triunfantes. Tenemos que tener fe y ser obedientes a la voluntad divina de Dios. Y dice, producto de esa secuencia de milagros y obras, y obras, fue el servicio a Jehová. Dice, en Jueces 2:7 todavía se estaba cosechando los frutos de la enseñanza de Moisés, a quien se hace referencia constantemente a través de los años. En el libro de Josué dice, esto nos indica que el cultivo de la palabra de Dios en el corazón del pueblo es básico e indispensable para que la gente tenga una conciencia de pertinencia, servicio y compromiso con Dios. O sea que el cultivo de la palabra, cuando usted y yo ahorita estamos cultivando la palabra, es como cuando usted siembra maíz, usted siembra, sale la matita y viene después el maíz, ¿verdad? Igual cuando usted y yo compartimos la palabra, leemos de la palabra de Dios, estamos cultivando, estamos sembrando palabras, estamos sembrando y eso va a producir un buen fruto. Y es lo que dice, que por eso dice de que cultivaban, dice. Esto nos indica que el cultivo de la palabra de Dios en el corazón del pueblo es básico. O sea que cuando Josué y Moisés cultivaban la palabra del Señor en este pueblo, dice, que esta gente tenga una conciencia de pertinencia y servicio y compromiso con Dios. Ellos tenían compromiso con Dios. Y dice, el pueblo que se educa en la palabra y vive en el Espíritu, dice, produce abundancia de frutos. Mire qué bonito, cuando el pueblo que se educa con la palabra, ¿con cuál palabra? Con la palabra de Dios que está en la Biblia. Dice que eso, dice, el pueblo que se educa con la palabra, mire, educa es bien, es una palabra que no es que yo solo voy a leer y leer y leer y leer, no, porque esta palabra es la que nos dirige, la que nos guía y la que nos educa. Por eso dice que el que se educa, el pueblo que se educa en la palabra y vive en el Espíritu, o sea, en el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios, dice que eso produce abundancia de frutos. Mire qué bonito, o sea que hay abundancia en nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que tocamos, eso prospera. Amén. Y dice, en el servicio al Señor, las iglesias de hoy que se han preocupado en enseñar a sus miembros no solo siguen creciendo en número, sino que se hacen sentir en su comunidad. Ahí dice la importancia de la vida de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y poderosos en la palabra. Al calor de ellos germinan, dice, crecen y fructifican multitudes de creyentes que avanzan por su mundo ganando almas para Cristo y demostrando el amor con hechos y vivencias de verdadero carácter cristiano, como se enseña en Mateo 5:16. ¿Qué dice Mateo 5:16? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que así alumbre vuestra luz. Dice que cuando nosotros, esta palabra, dice, nos hace, dice, el pueblo imagínense cuando nos educamos, dice, con la palabra y vivimos en el Espíritu, dice, produce, dice, abundancia de frutos y servicio al Señor. Eso abunda en nosotros cuando nosotros somos, ¿qué? Obedientes a su palabra y nos dejamos educar, guiar por la palabra. Eso va a producir fruto. Y no solo eso, imagínense, no va a llevar a lo que dice, imagínense Mateo, que es lo que Dios nos ha mandado, a ir y predicar el evangelio. Pero si nosotros no caminamos en la palabra, no nos llenamos de su palabra, no escudriñamos su palabra, no caminamos en obediencia a su palabra, o como dice aquí, imagínense, no nos fundamentamos en esa fe, ¿cómo vamos a hacer lo que dice Mateo 5:16? Que dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea que cuando Cristo resplandece en nosotros, esa luz tiene que resplandecer, dice, delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras.
Si la luz de Cristo está en nosotros, dice que esa luz va a alumbrar y van a ser vistas nuestras buenas obras. Pero si Cristo no ha nacido en nosotros y la luz de Cristo no está en nosotros o no ha nacido en nosotros, ¿qué buenas obras podemos enseñar o qué buenas obras van a ver los demás? Imagínense. Y dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por medio de nuestras buenas obras, las demás personas van a glorificar al Dios que está en los cielos, a nuestro Señor. Pero si no le hacemos lo bueno, imagínense qué vamos a enseñar. Nada bueno. Y dice, un pueblo que olvida la palabra de Dios fracasa. Oiga bien, punto importante. Se percibe algo así como un sentimiento de dolor y angustia en las palabras con que empieza el versículo 8. Y dice, pero murió, que es lo que leímos al principio. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Ya el autor del capítulo 24 de Josué lo habla expresado con notable tristeza. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. En Josué 24:29 dice, y también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo. La muerte de estos dos ministros del Señor pareciera haber traído sobre el pueblo como una espesa nube, la cual empezó de inmediato a proyectar su sombra maléfica sobre Israel. Fue, dice, como si de repente se apagara el sol de la esperanza y lo dejara como un gran rebaño sin pastor en medio de las montañas llenas de lobos. Para colmo, dice, de los males, también desapareció toda aquella generación que había conocido a Moisés y acompañado a Josué en los grandes momentos de Israel. Y por lo que leemos en este versículo se puede entender que ni los dos líderes grandes, ni los dos príncipes de las tribus, ni mucho menos los padres que integraban esa generación, hicieron mucho para transmitir su fe a sus descendientes. Como resultado natural de ese descuido, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La desgracia más grande no fue el debilitamiento militar ni la miseria económica, aunque estos fueron males inevitables. Lo más desastroso fue el surgimiento de una generación cuya fe se había extinguido por la negligencia de la anterior. Y dice, buena lección hay aquí para nosotros. Si no procuramos juntar los tizones y no dejar que se apague nuestra fogata espiritual, ya decadentes, nuestros hijos se levantarán sin luz ni calor en su alma, una generación apóstata y anticristiana. Que el Señor nos libre de tal negligencia. Mire qué duro, o sea, de que todo este pueblo, imagínense, pereció. ¿Por qué? Imagínense, desapareció y hubo otra generación que, imagínense, nació y sin ningún conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando murieron los grandes, imagínense, líderes quienes fueron Moisés, aunque vieron milagros, imagínense qué duro y qué triste. Imagínense que este pueblo se siguió una doctrina que no era la de Dios. Y siguieron a Baales, todo porque ya sus líderes, lo que los instruía y todo eso habían muerto. Dios no quiere eso ahora en día. Ahora estamos a tiempo que usted y yo inculquemos a nuestros hijos el temor a Jehová. ¿Para qué? Para que ellos no se pierdan en el mundo, que ellos no queden sin esa fe, sin ese temor. Tenemos que analizarlo, cómo tenemos que orar por nuestros jóvenes, nuestros hijos, que Dios los alcance en su misericordia, abra su entendimiento si ellos están duros de corazón, pero que la misericordia de Dios alcance a nuestros hijos para que ellos caminen en el temor y dar nosotros un buen ejemplo de servicio y fe en Dios y obediencia a Dios, que no solo digamos soy cristiano de la boca para afuera, sino que de verdad caminemos en la palabra. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasó aquí. Y seguimos con este mismo tema. Son dos enseñanzas más las que falta. El segundo tema, la falta de conocimiento de Dios produce ignorancia. Ya leímos donde dice que un pueblo fiel a Dios prospera y triunfa. Y la próxima semana vamos a ver la falta de conocimiento de Dios produce ignorancia. Muy importante enseñanza. Espero que igual
analice, por favor. Es una gran bendición que por medio de este video usted pueda aprender del Señor y compártalo también con alguien más y analícelo y caminemos por favor en la palabra del Señor, que no solo la escuchemos, sino tratemos la manera de hacer lo mejor que podamos, ya que estamos a tiempo, que Dios nos está hablando a tiempo. Amén. Así que Dios les bendiga en su casa, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Dios le dé la fortaleza, la paz que usted necesita. Y amén, vamos a orar y dar gracias a Dios por esta palabra y que Él nos ayude a ser mejores servidores del reino con compromiso, con fe, con una fe fundamental, una fe firme en el Señor, y que también a nuestros hijos nosotros les podamos inculcar esa fe y ese temor a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Así que bendiciones ahí en su casita. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra poderosa que has traído a nuestra vida. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señora, a caminar con esta palabra, a hacer lo que tu palabra nos manda. Señor, ayúdanos a caminar en el temor y en la fe que tú quieres que caminemos. Señor, ayúdanos a caminar en obediencia, Padre, y que seamos buenos ejemplos, Señor, para nuestra generación, y que tu luz resplandezca en nosotros, Señor, para que nuestras buenas obras sean vistas, Señor, y que seamos buenos obreros, Señor, que ya no hagamos nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y gracias por esta palabra poderosa. Gracias te damos, Padre amado, en esta hora. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y dice el versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén. Dios me lo bendiga. Un abrazo hasta su casa y espero pronto verle en la iglesia y pronto nos podamos reunir. Sigamos orando que Dios sane nuestra tierra, que Dios nos guarde, nos cubra con su sangre. Amén. Así que declaro vida, declaro salud sobre usted en el nombre de Jesús. Dios me le guarde y me les proteja. Y declaramos una semana de victoria, semana de bendición, semana de respuesta, semana de milagro. Si lo creemos, todo será posible porque nuestro Dios es grande y poderoso. Amén. Así que Dios me le bendiga. Un abrazo y feliz noche. Amén.